Al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Les Payat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo, el pastor Alvin Carrasco, al junto de Epifanio Rodríguez de Núñez. Así es, siempre, siempre. Es un grato placer, es un honor poder reencontrarnos con cada uno de los oyentes que dan seguimiento a esta programación cada día. Y como siempre, yo les recalco, y para usted no debe de ser una novedad, no importa en qué parte del mundo, en qué horario, desde donde usted se encuentre, ahí, junto a nosotros, aquí, en este pedacito del globo terráqueo, en la ciudad de La Romana, en el este de la República Dominicana. Ustedes allá, nosotros aquí formamos esta gran comunidad. Así es. Que lo único que tratamos de hacer es glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Así es. Y unirnos a lo que Él quiere hacer en las vidas de nosotros. Amén, amén. Pastor, para este día nosotros entonces tenemos una tercera parte. Sí, porque nos han pedido, es un tema muy interesante, muy Sí. impactante, y entonces no es un tema fácil de exponer, sino que hay que hacerlo con mucho cuidado. Hoy vamos a seguir hablando del líder y las emociones, y queremos tocar un punto muy importante que se llama coeficiente emocional del líder. Pero antes vamos a darle algunas informaciones. Nosotros tenemos culto en Les Payat número 86, tenemos culto los domingos de 9 de la mañana a 11, tenemos nuestra escuela bíblica, y de 11 a 1 tenemos nuestro servicio de acción de gracias al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas y los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración al Señor, y como cada sábado los jóvenes se juntan desde las 5:30, 6 de la tarde para tener sus servicios y actividades juveniles. Ese es el día de ellos. Así que usted está invitado a acompañarnos. Vamos a entrar en materia. Pastor, como hemos venido hablando y hemos venido sosteniendo bíblicamente y también en textos seculares, el hombre está compuesto de emociones. Mire, y a mí me encanta cómo la Biblia trata y aborda las emociones del ser humano. Porque como la Biblia es el manual del ser humano, no esconde para nada lo que es el comportamiento del ser humano y por ende del líder. Así es. Fíjese que la Biblia está marcada de hombres y mujeres que desempeñaron en un momento determinado cierta función jerárquica, participativa, dirigieron. Entonces, la Biblia no esconde en ninguno de esos hombres y mujeres que la Biblia le da participación en su relato bíblico, no esconde sus emociones. Así mismo es. Porque como la Biblia es escrita para el hombre, para el ser humano. De hecho, alguien decía que la Biblia es la palabra de Dios en el lenguaje humano. Perfecto. La palabra de Dios. Porque de otra manera no la podríamos haber entendido. Pudiéramos entender, porque es que a Dios nosotros no lo entendemos. Exacto, sí. Entonces Él tiene que hablarnos en nuestro lenguaje. Por ende, entonces, la Biblia está traída a nuestro lenguaje. Y por ende, entonces, ahí nosotros podemos ver a través de los tiempos las emociones, los diferentes aspectos emocionales, desde el primer hombre, desde Adán. Exacto. Desde Adán. Exacto. Podemos empezar por Adán. Podemos empezar por Adán. Hay muchas referencias en la Biblia sobre el tema de las emociones. La Biblia suele usar una palabra específica para el tema de las emociones. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra sará, que hablaba de la angustia. Y hablaba de un hombre cuando estaba porque no se entendía para ese momento el estado de la tristeza profunda, de la depresión, y entonces se le llamaba el sará, que más bien era la angustia, y hablaba de una
de un estado de tristeza, pero enorme, por la pérdida de algo o por la pérdida de alguien. Era cuando alguien entraba en una especie de luto, que entraba en ese estado. Y podemos ver en la Biblia muchos casos de hombres que entraron en ese estado de angustia. El más reconocido de todo es Job. Sí. La angustia de Job. Que es el que más connotación se le da, ¿verdad? Exactamente. Pero también la Biblia habla de David. De hecho, habla de que David tuvo una angustia muy fuerte por Jonatán. Sí. Por su amigo Jonatán. Sí. David estuvo angustiado por el tema de Saúl también. Sí. Es decir, hay muchos casos. El profeta Jeremías fue un hombre muy angustiado, en un estado bastante difícil. Es decir, que la Biblia no oculta esas realidades y ese problema emocional que tanto afecta al ser humano y que poca atención le prestamos. Sí. Sí. Sobre todo en el liderazgo cristiano. En el liderazgo cristiano. Por ende, entonces, lo que nosotros estamos buscando en recalcar, ya esta es la tercera parte en la que nosotros abordamos este tema de las emociones, el líder y sus emociones, es porque muchas veces el líder trata de ocultar sus emociones. Exactamente, mire. Es como una parte... Es como, ¿cómo decir? Es una parte como, ¿cómo decirle? Como natural. Sí. Una tendencia natural. Porque no quiero mostrarme débil. Ese es porque entonces, si muestro mis emociones, entonces muestro mi debilidad. Exacto. Y eso me hace bajar liderazgo. Esa es la interpretación. Mire, Pete Escarceno, y he hablado mucho de Pete Escarceno, a ese punto de el hombre no mostrar sus emociones, él le llama sombra. Él le llama mostrar la sombra. Es decir, y él habla de que si tú no muestras tu debilidad, entonces tu sombra te va a debilitar a ti. Sí. Hay un estudio que hizo Travis Barbery, que fue un estudioso sobre la inteligencia emocional, donde él dice que los estudiosos indican que el coeficiente emocional parece al coeficiente intelectual, eso se le llama IQ, pero el coeficiente emocional es el EQ. El coeficiente emocional es tan crítico que constituye el 58% del rendimiento en toda clase de trabajo. Es decir, si un trabajo avanza, depende de la condición emocional del individuo que está ejecutando ese trabajo. Traigámoslos a los aspectos cristianos y a los aspectos del liderazgo, más bien, porque aquí se oculta mucho el tema emocional, porque el pastor tiene que aparentarlo, aunque se esté cayendo a pedazos. Exacto. Él tiene que aparentar que las cosas van bien, porque un pastor nunca... Y eso es lo que nos han hecho entender. Eso es lo que nos han hecho creer. Nunca debe mostrar debilidad. Sí. Y en cuanto a eso, la terapia dice que el hombre debe aprender a humanizarse. Y en el sentido de que cuando yo me humanizo, cuando yo muestro lo que realmente soy. Yo soy un ser humano que tengo falencias, que tengo debilidades, que tengo hándicap. Un hándicap es una debilidad. Sí. Y entonces yo no puedo tener miedo a que la gente vea mi humanidad. Como líder yo puedo fallar y en el liderazgo es que todos vayamos creciendo. De hecho, el martes en la enseñanza hablábamos de los dones dados a la iglesia y tocamos allí un punto que el objetivo de los dones y de los ministerios es que todos vayamos creciendo. No dice que la iglesia vaya creciendo y que el líder no crezca. Dice que todos vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto hasta que todos lleguemos a esa estatura. Todos debemos llegar a la estatura. Entonces, el líder no puede ocultar ese tipo de cosas. No puede ocultarlo. De hecho, creo que en Santiago... vamos a tomar una cita bíblica. Sí. En Santiago capítulo 5, específicamente el versículo 6. Exacto. Santiago capítulo 5, el versículo 6, de manera directa. Santiago, no, 5:16. Exacto. Esa es la cita. 5:16. Dice... La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis
sanados. Exacto. La oración eficaz del justo puede mucho. Me gusta la tercera parte de este versículo. Fíjense que aquí no está hablando de enfermedad. No, exacto. Sin embargo, Está habla de mencionando sanación. de sanidad, exactamente. Porque la enfermedad a la que se refiere allí, de hecho, habla más de un aspecto más emocional. Emocional. Porque dice, confiésense. Confiésense. Ahí está. Sí, ajá. Díganse lo que tienen que decirse, pero los unos a los otros. Sí. Yo me siento mal con Epifanio. Sí. Mi malestar, mi enfermedad no es física, Ajá. es una enfermedad interna. Entonces, yo tengo, para poder sanarme de esa enfermedad, yo tengo que confesársela. Mire, Epifanio, me siento mal por esto, esto y esto y esto. Quisiéramos repetir este versículo, hermano. Ahí donde usted está, no importa en qué idioma usted lo busque. Mire, búsquelo en el dialecto y en el idioma que usted lo interprete mejor. Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mire, hay una parte que me llama mucho la atención aquí. Mire lo que dice Pete Escarceno sobre eso mismo de esta parte emocional. Él dice que la inteligencia emocional en el puesto de trabajo triunfa sobre casi todos los demás factores. Tú puedes tener la capacidad, pero si las emociones están en el suelo, tu capacidad no va a ser de mucho rendimiento. Porque a las personas a veces en los puestos de trabajo se le llama la atención, porque no hizo lo que tenía que hacer. Veamos, porque alguien me contó, una señora que estaba pasando un proceso fuerte y entonces en el trabajo empezó a no rendir como ella rendía. Duró en esa empresa 4 años y era la que más rendía, pero de la noche a la mañana empezó a no hacer su labor, empezó a llegar a la empresa sin asearse. Y entonces se le llamó a una amonestación, se le llamó a una segunda amonestación y entonces al final el gerente tuvo que llamarla y sentarle y preguntarle qué pasa. Y lo que pasaba era que su mamá vivía en casa y su mamá estaba muy enferma. Ella tenía niños pequeños y entonces casi no dormía porque estaba atendiendo a su mamá, estaba atendiendo a los niños y en eso le llegó el divorcio del marido también. Y en eso también fue al médico y le detectaron cáncer. Fíjese, todos esos aspectos se quedó ella con eso. A ella le dolía, era más el dolor emocional interno de aquella mujer, por eso no rendía en el trabajo. Sí. ¿Y cómo va a rendir si su mente está ocupada? Entonces, traigamos eso al liderazgo. Cuando un líder está teniendo problemas en su casa, cuando un líder está teniendo problemas, por ejemplo, para resolver los asuntos económicos de su casa y entonces su esposa empieza a reclamarle y empiezan a llamarlo del colegio porque no está pagando. ¿Cómo maneja el líder esos aspectos, esas cosas que son normales, sí, pero cómo sus emociones vislumbran eso? Entonces, eso es un asunto de carácter que afecta incluso al carácter del líder. Por eso dice, tenemos que confesarnos. Si yo estoy pasando por yo tengo que buscar a alguien con quien hablar este tipo de cosas. No me puedo quedar así, eso lo veíamos la semana pasada. Ok, Dios está ahí, Dios quiere ayudarnos, Dios es nuestra ayuda. Y incluso hay escrituras que hablan que en medio de la angustia, por ejemplo, en Salmo 18:6 que dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es decir, en mi angustia yo puedo clamar a Dios, pero tengo a alguien con quien conversar, con quien comentar todo esto, para el manejo de mi aspecto emocional, del aspecto de mi vida. ¿A quién tengo a mi lado para que sea mi columna de apoyo en este punto? Sí, por eso es muy importante que el líder reconozca que nosotros los líderes, nosotros los que dirigimos personas en diferentes áreas, que nosotros entendamos que nosotros somos seres humanos. Exacto. Somos falibles. Y que
Si nosotros mismos como líderes, como guiadores, directores de alguien más, de otras personas, si nosotros no tenemos la capacidad de manejar nuestras emociones, podemos hacer bastante daño a quienes nosotros dirigimos. Eso es así. Por eso, de tanta importancia, usted, hermano, amigo, usted que de una manera u otra, usted ejerce la función de dirigir, recuerde que usted tiene una responsabilidad con Dios y con usted. Exacto. De usted entender, de yo entender que soy humano y que soy emocional. Por ende, debo de cuidar mi emoción. Pues, mire, por ejemplo, lo que dice el versículo 17 de esa cita que acabamos de leer de Santiago. El verso 17. Dice el 17. Elías era hombre sujeto a pasiones. Es decir, él tenía un aspecto emocional que a veces lo violentamos. Porque hay un aspecto emocional. Hermano, en nosotros hay un hombre natural. Sí. Hay un hombre espiritual. Sí. Pero hay también un hombre emocional. Sí. Yo voy a tener éxito espiritual, depende de si mis emociones, soy inteligente en el manejo de mis emociones. Sí. Lo que me dice alguien me puede afectar, o me puede deprimir, o me puede dar fuerza, o me puede resbalar. Sí. Porque hay cosas que uno las toma, las palabras se toman de quien las dice. Porque uno evalúa quién me está diciendo lo que me está diciendo, pero me lo está diciendo de verdad, de corazón. Entonces, uno tiene que ser emocionalmente fuerte. Si alguien se enoja, no es para que tú te enojes. Si alguien te habla duro, no es para que tú hables duro, es para que tú puedas como líder aprender a manejar el aspecto emocional y tener cuidado, porque también una explosión tuya puede ser un factor detonante para la vida de otra persona. Pete Scarseno menciona aquí en la manera de relacionarse, dice, cada hombre debe aprender a relacionarse con su sombra. Y esto de la sombra, recuerde que él está hablando del aspecto emocional. Del aspecto emocional. Esa sombra, ese hombre que tú no ves, hombre pero que existe. Exactamente. Eso es lo que él trata de comunicar, Pete Scarseno, en este libro. Se lo recomiendo, se llama El líder emocionalmente sano. Eso debe estar en la biblioteca de cada líder, de cada pastor. Él dice que en la manera de relacionarse con su sombra, tiene usted la costumbre de tomarse un tiempo para experimentar y procesar la ira, para procesar los temores, para procesar la tristeza. Usted se aparta para mirar la naturaleza y evaluarse a sí mismo, es lo que él dice, que esos aspectos ayudan. Si tú estás viviendo en una ciudad donde hay mucho tránsito, tipo Santo Domingo, o donde la vida es muy rápido, tipo La Romana, donde todo se mueve rápido, te estás tomando un tiempo para apartarte, ir a Caleta, a mirar el mar, como hace Epifanio Rodríguez, que va y riega las plantas, como hago yo que me voy a Santo Domingo y me encanta ir mirando la carretera, porque a mí yo me divierto manejando, mirando la carretera, yendo al paso. Pero tienes tú para poder tomarte ese espacio contigo mismo de reflexión, de meditación, porque los líderes suelen estar tan metidos en las cosas de Dios que se olvidan sus aspectos emocionales. Sí. Y entonces eso se va acumulando y se vuelve una bola de nieve y llegamos a la casa y explotamos. Sí. Y entonces no sabemos por qué nuestro ministerio se estanca. Bueno, se estanca porque no estás creciendo. Y en el aspecto de crecimiento debes aprender a sentarte contigo mismo, a meditar en el Señor, pero también a ver la naturaleza que Dios te ha dado. No sabes qué lugar tan hermoso es manejar hacia San Pedro y detenerte en el puente del río Soco y mirar el río, mirar las aguas correr.
o mirar la naturaleza, irte a un lugar y mirar la naturaleza, mirar la playa, mirar el mar, mirar la isla Catalina. Eso te despeja de una manera tal y tú tienes una reflexión hacia ti mismo, con tus emociones, donde tú puedes analizarte, puedes analizar los aspectos que dije, cómo actúo ante la ira, cómo actúo ante los temores, cómo actúo ante la tristeza y entonces aprender a relacionarte con tu sombra. Sí, que nosotros nos sintamos, nosotros como líderes, no sintamos vergüenza consigo mismo porque siento miedo. Exacto. O porque lloro. Porque me airé. O porque lloro por algo. O porque lloro. Porque simplemente hoy amanecí con voluntad de llorar y no sé por qué. Exacto. Lloro. Exacto. Entonces, y bueno, nosotros particularmente, qué bueno lo que hemos conocido a Jesucristo, que tenemos el gran privilegio de ir a los pies del Maestro y derramarnos delante de Él. Me encanta esos momentos porque la verdad es que Jesucristo trata a uno con tanta, no sé ni cómo explicar cuando uno va delante de Él, en esos momentos en que uno siente que necesita, entonces Él le pasa esas manos y el Espíritu Santo viene. Bueno, ese privilegio lo tenemos, lo que tenemos y hemos conocido a Jesucristo. Pero usted, amigo, también tiene la facilidad, porque el mismo Cristo que nosotros le servimos está ahí para usted. Exactamente. Él nos enseña cómo relacionarnos con nosotros mismos, con nuestra sombra. Hay mismos, una sí. pregunta que hace, me pareció espectacular, estos dos puntos que toca Peter Scarseno aquí cuando dice, cuando me disparo, es decir, cuando tengo una reacción que no se esperaba, cuando tengo una reacción excesiva, en lugar de culpar a otros, me tranquilizo y me pregunto, ¿qué cosa de mi pasado podría estar causando que yo reaccione con tanta fuerza ante esta situación o ante esta persona? Es decir, nos estamos analizando a nosotros mismos. También él dice, soy sincero conmigo mismo y con unos con unos cuantos que son importantes para mí acerca de las luchas, de las dudas, de las heridas que llevo por debajo de la superficie de mi vida. Sí. Porque venimos a veces arrastrando cosas de nuestro pasado que nosotros mismos muchas veces desconocemos. Desconocemos y que no nos sentamos a meditar en ella, porque la tapamos. ¿Por qué reaccioné así? Sí. ¿Por qué me dolió tanto la palabra que me dijo Juan Pérez? Sí. Pero como líder a veces no analizamos eso, porque a veces fulano me dice una cosa y fulano me dice otra cosa, fulano me dijo esto y Mengano me dijo esto, pero me dolió más lo que me dijo Mengano. Sí. ¿Te has detenido a analizar por qué te duele lo de Mengano y lo de fulano? No. Eso es algo que el líder también. Recuerde que en nuestro paso de liderazgo también es ayudar a otros. La vida cristiana y como líderes, como ministros de la palabra de Dios, nuestro trabajo es guiar, edificar a otros. Recuerde que el trabajo es para la edificación del cuerpo de Cristo, sí. Porque cuando a uno de tus miembros que no tiene la madurez y la capacidad que tú le pases, entonces estarías tú en la condición para ayudar a ese miembro a analizarse a sí mismo y a tener una relación con su sombra. Por eso es importante que cada líder tome este versículo de Santiago, capítulo 5, versículo 16. Tenemos que autoexaminarnos. Cuando nosotros nos autoexaminamos y entonces nosotros ponemos lo que el texto bíblico nos manda a hacer, entonces podemos lograr sanidad, porque yo no puedo ser ende de bendición, ayudar a otro a encontrar sanidad si primeramente yo no la tengo. Exactamente. Recuerda que tu sombra es tus emociones. Si tú no te relacionas bien con tus emociones, sí. Entonces esa sombra, dice Peter Scarseno, tu sombra va a limitar tu capacidad para servir a los demás. Sí. Si tú no te aprendes a relacionar contigo mismo, eso va a limitar tu capacidad para servir a otros. Y un líder es un servidor. Exacto. O sea, el líder siempre debe de estar siempre al servicio. Listo para servir. Listo para servir, porque esa es la función principal y primordial. Cristo nos dejó eso. Yo no he venido a servir, no he venido a ser servido, sino a servir. Y a dar mi vida por los demás. Pastor, el líder y sus emociones para una cuarta oportunidad después de una temporada. Dios le bendiga a todos.